Bien, hoy voy a hablar sobre David Ricardo. David Ricardo, gran pensador inglés, como el conjunto de la escuela denominada clásica, ¿sí? Que los autores que vamos a ver son Smith y Ricardo, sí, pero hay un montón más. Estos escriben al nacimiento de la revolución industrial. Smith cuando está naciendo y David Ricardo cuando ya está más consolidada e Inglaterra se está planteando, la burguesía inglesa se plantea un avance tanto interno contra los latifundistas, los terratenientes, como internacional hacia el dominio del comercio mundial. En esto, justamente en estos aspectos, es que David Ricardo hace tres teorías básicas aporta. La teoría del valor, la teoría de la renta y la teoría de las ventajas comparativas. Esta discusión se da en el contexto de las leyes de granos. ¿Qué son las leyes de granos? Existía en Inglaterra una serie de legislación que impedía la importación de granos. Y lo que se plantea, lo que Ricardo defiende es la postura de eliminar esas leyes e importar los granos. A ver, ¿y esto qué significa? Bueno, primer concepto a comprender, bien salario. ¿Qué es un bien salario? Es el bien que determina el costo de la canasta alimentaria. ¿Y de qué depende? De la cultura de cada país. Digamos, en Argentina nuestra cultura dice que carne y papa, ¿sí? Entonces el costo de la carne y de la papa va a ser el costo de la canasta del salario. ¿Sí? Lo que necesita un asalariado para vivir es lo necesario para comprar esos bienes. En Brasil serán los porotos negros, arroz, un poco de pollo. ¿Sí? En Irlanda, en 1850, hubo un grave problema con una enfermedad de la papa y hambruna en el país porque no había papa y la papa estaba cara. ¿Por qué? Porque la base de la alimentación en ese momento era la papa. Entonces, punto central, las leyes de granos a lo que se refieren en realidad es al costo alimentario. ¿Sí? ¿Conviene mantener un costo alto del trigo para que los latifundistas se beneficien? ¿No es mejor que el trigo sea importado, así producimos menos acá, pero se desarrolla la industria? Esa es la postura básica de David Ricardo. ¿Sí? Defiende con las leyes de granos, defiende los intereses de la burguesía inglesa en contra de los intereses de los latifundistas. Su teoría de las ventajas comparativas que plantea el libre comercio internacional es una defensa de los intereses de la burguesía inglesa, que había quedado prácticamente como una única burguesía mundial, intentando someter al resto de los países a la producción industrial inglesa. Bueno, ese es el contexto. Tenemos, en ese momento, Inglaterra sale de la revolución industrial y se está consolidando como gran potencia industrial, y a la vez la burguesía inglesa está avanzando sobre los intereses de los terratenientes, siendo Ricardo gran exponente de los intereses burgueses. Bueno, listo el contexto. Entonces, de ese contexto tenemos que David Ricardo aportó tres grandes teorías. Cierra la teoría del valor, aporta la teoría de la renta, ¿sí? Que explica por qué no es conveniente una gran producción agropecuaria que termina siendo caro, y la teoría de las ventajas comparativas, que termina explicando por qué todos tenemos que comprar bienes industriales ingleses y dedicarnos a producir cosas primarias. Bueno, bien. Marco general. Teoría del valor. La gran teoría del valor de Ricardo termina cerrando discusiones previas. Primero, que la teoría de Smith, esa que termina con la suma de los componentes, que es salario más ganancia más renta, es una teoría poco seria que no permite comprender
bien el circuito económico, porque son 3 factores determinados, cada uno desde un lugar distinto, no cierra como algo que explique el valor de las cosas. Ricardo, ¿qué dice? Lo que determina el valor de los bienes es nada más que el trabajo que costó producirlos. Entonces, ¿qué tenemos? Empecemos por el principio, ¿sí? ¿Qué tipos de bienes hay? Tenemos los bienes libres. El aire es un bien libre. Si no te respiramos en 5 minutos, nos cagamos muriendo. Pero es libre. Nadie paga por eso. Entonces, los bienes, por más útiles, por más necesarios que sean, tienen que ser escasos, tiene que haber poco. O por lo menos no se puede acceder libremente. Si el bien es libre, no es bien económico. Ahora, los bienes económicos, ¿cuánto valen? Por la escasez, hay toda una línea de pensamiento que piensa lo que determina el valor es la escasez. Ahora bien, ¿qué aporta Ricardo? Muchachos, si hay poco de algo, lo producimos más y ya está, déjense de joder con la escasez. Lo dijo más seriamente, pero termina diciendo eso, ¿sí? Entonces, bien, entonces los bienes valen en función de lo que costó producirlos en trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que costó producirlo? Tiempo de trabajo. Podemos reducir esos insumos, eso que se destruyó en la producción, como por ejemplo, insisto, un libro que necesita para producirse un libro, papel. Pero el papel desapareció. Esos son los insumos, esas cosas que usamos para la producción, pero desaparecen totalmente en ella. Sí, están totalmente en el nuevo bien. Entonces transfieren todo su valor al nuevo bien. Por el otro lado tenemos las maquinarias, y las maquinarias, ¿qué pasa? Se van desgastando, no duran para toda la vida, duran X cantidad de años, X cantidad de veces. Eso que se va destruyendo se transfiere al nuevo bien. Entonces el bien vale el trabajo que hubo que usar para producirlo, el trabajo que costó producir los insumos y el porcentual, la proporción de trabajo que costó producir las máquinas. Trabajo, solo trabajo, trabajo presente, trabajo anterior, trabajo vivo o trabajo muerto, según otros autores, pero es siempre trabajo, ¿sí? Entonces, el valor está dado por el trabajo, no me jodan más con la escasez. ¿Sí? Eso es lo que nos aportó Ricardo. Bien, entonces ya tenemos centrado el punto del aporte de David Ricardo a la teoría económica. Teoría del valor, trabajo. Teoría de las ventajas comparativas, libre comercio internacional. Teoría de la renta, eliminemos la renta lo más posible.